Bien, esta mañana, o bueno, a partir de ahora, vamos a estar aprendiendo un nuevo versículo. Este versículo se encuentra en el libro de Santiago, capítulo, me olvidó cambiar la parte de arriba, Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. 14 y 15, y dice de esta forma: sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ese es el versículo 14. Dice el versículo 15, dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a tratar de decirlo todos juntos a la cuenta de 3. ¿Está bien? 1, 2 y 3. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice el versículo 15: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Durante las lecciones pasadas hemos venido hablando acerca de cómo refrenar nuestra carne, ¿sí? Porque recordemos de que Dios desea transformarnos, desea renovarnos y hacernos a la imagen de Cristo. El primer paso que Dios hizo en nuestras vidas fue el momento cuando creímos en Él, cuando le recibimos, cuando aceptamos a Cristo como Salvador, ¿sí? Es el inicio de nuestra transformación. Después, Dios está renovando, cambiando nuestra vida, ¿sí? Y todo este proceso de la renovación, de la transformación, lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Y recordemos de que el deseo de Dios es de que día tras día seamos más parecidos, más semejantes a Cristo, ¿sí? Es como cuando usted va a armar un rompecabezas. Usted, cuando arma un rompecabezas, generalmente en la caja está la portada o la foto de lo que usted va a armar, ¿verdad? Y usted tiene que ver la portada de la foto para saber cómo armarlo, dónde van las piezas, qué figura o qué paisaje está haciendo. Cuando vemos a Cristo, pasa lo mismo. La idea es de que día tras día seamos más parecidos o más semejantes a Él. Él es el modelo, Él es el estándar. Que día tras día seamos más como Él es. Y eso pues toma tiempo. Y lo primero que Dios hace en nuestras vidas para hacernos más semejantes a Cristo es ayudarnos o enseñarnos a refrenar nuestra carne, ¿sí? Porque nuestra carne, veíamos a clases anteriores, que nuestra carne es contraria. Contraria es decir que difiere, es diferente a lo que Dios quiere. Cuando Dios quiere hablar verdad y decir verdad, nuestra carne simplemente quiere hablar mentira y decir mentira, ¿sí? Porque nuestra carne es contraria. Cuando nuestra carne quiere simplemente ir, muchas veces, o la gente quiere ir a tomar cerveza o a drogarse, Dios no quiere eso, pero nuestra carne quiere eso porque es contraria. Y la carne es contraria a los estándares morales de Dios. Porque para lo que la carne está bien, en muchas ocasiones, delante de los ojos de Dios, está mal. Porque delante de los ojos de Dios, el hecho de tomar alcohol, o el hecho de drogarse, o el hecho de andar cometiendo pecados, delante de los ojos de Dios, simplemente se considera de una forma, y es pecado. Pero la carne, como es contraria a los estándares morales de Dios, dice: esto está bien, no pasa nada. Pero realmente no es de esa forma, porque los estándares morales de Dios, lo que está bien delante de Dios, para la carne simplemente es contrario, es oposición. Y lo que Dios quiere, o lo primero que Dios está haciendo en su vida, en mi vida, para transformarnos, es aprender o es refrenar nuestra carne. Porque lo primero que Dios tiene que hacer en nuestras vidas para transformarnos a la imagen de Él es refrenar nuestra carne, ¿sí? Y estamos viendo justamente eso, de que Dios está refrenando nuestra carne.
Y en esta mañana lo que vamos a estar viendo es identificando tu propio camino. Y para eso veíamos Santiago capítulo 1, versículo 13 y 15. Y lo voy a leer. Es el que estamos aprendiendo o vamos a aprender durante estos días que vienen. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15 dice de la siguiente forma: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y el versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sí? El tema que vamos a estar tratando es identificando tu propio camino. ¿Y a qué nos referimos con esto? Todos, a ver, miren un momentico su mano, ponga su mano un momentico al frente de su cara, y todos aquí tenemos huellas dactilares, ¿verdad? Usted mira sus dedos y va a ver que tiene huellas dactilares, ¿verdad? Pero si usted y yo miramos o comparamos sus huellas dactilares y mis huellas dactilares, son diferentes, ¿sí? Tienen curvas diferentes, pero todos tenemos huellas dactilares, ¿sí? Todos los creyentes tenemos, todos los creyentes somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos los que hemos creído en Cristo y le hemos recibido a Él como Salvador, somos sus hijos. ¿Sí? ¿Ven? Pero aunque somos sus hijos, todos tenemos luchas diferentes. Todos tenemos tentaciones diferentes. Todos tenemos, como dice el título de esta lección, tenemos caminos diferentes. Porque posiblemente no, es lo más probable, que lo que para usted sea difícil de hacer, para mí sea muy simple. Posiblemente para alguien aquí, o puede que no, o para otras personas, el hecho de estar en un lugar y escuchar música del mundo no es ningún problema, porque para él la música no es una tentación, no es una dificultad. Pero para mí puede que sí sea una gran dificultad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque somos hijos de Dios, tenemos caminos diferentes. Y debemos identificar como creyentes, en el proceso de la transformación, debemos aprender a identificar cuál es justamente eso, nuestro camino. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras tentaciones? ¿Qué es lo que realmente se nos dificulta? ¿Qué es lo que realmente puede llevarnos a poder caer? ¿Por qué? Cuando usted y yo identificamos cuál es nuestro camino, cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestras tentaciones, sabemos cómo poder evitar eso. Pero cuando usted y yo simplemente no le ponemos atención a ciertas cosas y dejamos de que nuestras tentaciones o lo que nos puede hacer caer o apartarnos de Dios, lo hacemos a un lado y no queremos identificarlo, eso tiene más probabilidad de que nos haga caer. Por eso en esta lección estamos viendo que debemos identificar nuestro camino, porque nuestro camino o cada camino es diferente. Y dice la Biblia en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15 de esta forma. Lo primero, dice versículo 12 y 13, dice así. Santiago capítulo 1, versículo 12 y 13 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13 dice de esta forma: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y mire por qué. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Aquí Santiago está poniendo en base o está ayudando a entender a los creyentes que él está dirigiéndose en esta carta. Él les está diciendo, miren, primero tienen que entender esto: la tentación
no viene de parte de Dios. Es lo que Santiago está diciendo. Esto háganlo a un lado porque no es así. ¿Sí? La tentación no viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 1, si no mal recuerdo, dice, vosotros sois santos porque yo soy santo, dice Jehová. ¿Sí? Dios es santo. Y la santidad y el pecado no se mezclan, son cosas realmente separadas. Y una de las características, de los atributos de Dios, es de que Él es santo. Si usted se va a dar cuenta de que, sí, creo que es un adjetivo, el adjetivo que más se usa para referirse al Espíritu es Espíritu Santo. Porque Él, uno de sus atributos es que Él es santo. Y la palabra atributos quiere decir algo que es intrínseco, algo que es propio, algo que es muy mío. ¿Sí? Uno de sus atributos es de que Él es santo. Entonces Santiago está diciendo, miren, tengan esto en mente. La tentación no viene de parte de Dios simplemente porque Él es santo. Y como Él es santo, Él no convive con el pecado. Entonces Santiago dice en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, mire esto, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pecado y Dios no pueden convivir. Así que Santiago dice, no piensen de que la tentación viene de parte de Dios. Así que al Santiago decir que la tentación no viene de parte de Dios, surge la pregunta, entonces, ¿de dónde viene la tentación? ¿Sí? Es lo que surge como pregunta. Si Dios no tienta y no puede ser tentado, entonces ¿de dónde proviene mi tentación? Y Santiago se encarga de respondernos esto en los versículos siguientes, diciendo, versículo 14, mire, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hay palabras importantes, están subrayadas ahí en la diapositiva. La primera palabra que vemos es propia. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia. La palabra propia viene de la palabra griega que se dice idea. Creo que la posición es idea. Y de esa palabra idea en griego viene otra palabra que es idiosincrasia. ¿Sí? Y la palabra idiosincrasia habla de lo que usted y yo somos y lo que hacemos naturalmente. Entonces Santiago dice, miren, la tentación no viene de parte de Dios, sino que la tentación es algo que viene de usted mismo. ¿Sí? Nuestro deseo natural de pecar es lo que nos inclina justamente a eso, a ser tentados y pecar. Y Santiago dice en capítulo 1, versículo 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Y aquí entendemos mucho mejor. La palabra concupiscencia, otra traducción que se le podría dar a esa palabra es deseo, codicia, anhelo. Y entonces podríamos decir que lo que Santiago está diciendo es de que cada uno es tentado cuando de su propio deseo. ¿Sí? La pregunta que surge en el versículo 13 es, si Dios no tienta, ni puede ser tentado, ¿de dónde proviene la tentación? Santiago responde, proviene de su propio deseo, sus propios anhelos. Concupiscencia quiere decir deseos, anhelos, codicia, algo que es interno. Somos tentados
desde algo interno, desde nuestro propio ser, porque hemos sido contaminados con el pecado. Y el deseo natural del hombre es estar en desobediencia con Dios. El deseo natural del hombre no es conformarse a los estándares morales de Dios, sino buscar su propia justicia. El deseo natural del hombre es hacer lo que es contrario a lo que está bien delante de los ojos de Dios. Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Debemos identificar cuál es nuestro camino. Debemos autoexaminarnos, autorrevisarnos y poder identificar cuáles son justamente nuestros propios deseos. Y vuelvo a lo que decía al comienzo. ¿Por qué debemos identificar cuáles son nuestros propios deseos? Porque mis deseos, o sea, lo que me incita a mí a pecar, lo que me seduce a mí a pecar, no es lo mismo que le seduce y le incita a usted a pecar. ¿Por qué? Porque sus pruebas y sus luchas, sus tentaciones son diferentes a las mías. Porque para lo que para mí puede ser lo más simple y sencillo del mundo, para usted puede ser una gran prueba. Así es. Por eso Santiago dice, cada uno es tentado no de la concupiscencia de todos en común, sino que dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propio deseo. Estamos hablando de que debemos identificar cuál es nuestro camino. Por el simple hecho de que si yo no sé qué es lo que se me dificulta, no sé qué es lo que puede hacerme caer, ¿cómo puedo contrarrestar eso? Hay una importancia grande en que usted y yo como creyentes identifiquemos y roguemos a Dios de que nos ayude a saber qué es aquello que realmente nos hace caer en tentación. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vemos de que la tentación primeramente es algo interno, algo que viene de nosotros, algo que es nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo, nuestro propio anhelo. Pero ese anhelo o ese deseo, dice, es atraído. ¿Cuántos de aquí han pescado alguna vez? La primera vez que pesqué fue con el hermano Blake. Yeah, man. Y mire, algo que es interesante cuando usted pesca, usted coge el gusanito y lo pone en el gancho, en el anzuelo. Y ese gusanito, ¿sabe algo? Va a atraer al pez. Y la palabra que se usa para atraer, cuando se traduce, o la idea con la cual se quiere decir, es básicamente lo mismo. Cuando usted coge un anzuelo, le pone la carnada y la tira al agua. El anzuelo con la carnada está ahí. Y la función del anzuelo y la carnada, ¿sabe qué es? Atraer al pez. Usted y yo tenemos concupiscencia dentro de nosotros, o sea, tenemos ese deseo pecaminoso. Y el mundo sabe qué hace, nos atrae. Y nos presenta diferentes escenarios donde el mundo y Satanás y su carne aún saben de que eso lo va a hacer pecar. El deseo está. Y usted y yo debemos rogar al Señor de que ese deseo pecaminoso no sea atraído. Porque la carnada está. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y Santiago, en esta porción, se encarga de ilustrar la concupiscencia como si fuese una mujer. Dice de que la concupiscencia, ¿sabe?, nos atrae y nos seduce. Y no nos digamos mentiras. ¿Sí? Todos los seres humanos tenemos deseos.
Y en ocasiones somos seducidos. Y Santiago dice de que la concupiscencia, nuestro deseo, actúa, o mejor dicho, nuestra concupiscencia se deja seducir, como cuando un hombre mira a una mujer y sabe es atraído por ella y es seducido por ella. Pero aun cuando un hombre está siendo seducido o una mujer está siendo seducida, tiene la capacidad de decir, hey, no. Pero Santiago dice de que nuestra concupiscencia es atraída y seducida. Mire, este mundo a los ojos del ser humano es agradable, no hay que decirnos mentiras. Si no fuese agradable, no hubiera tanta gente en el mundo. Así de simple. Si no fuese agradable, usted y yo no batallaríamos tanto para no pecar. Pero es porque tenemos el deseo en nosotros, tenemos la concupiscencia y el mundo nos atrae y nos seduce. Pero mire la consecuencia del hecho de ser atraídos y seducidos por nuestra concupiscencia. Es el versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido. Y déjeme decirle, del punto de partida de la tentación a que esto conciba, hay un largo tramo. Del punto de partida de que una mujer, antes de que quede embarazada, a que tenga un bebé en su barriga y ya esté concibiendo, que se esté gestando el bebé, hay un largo tramo. Y es lo que Santiago trata de ilustrarnos. La concupiscencia, ¿sabe? Está dentro de nosotros. Ese deseo de pecar está dentro de nosotros. Pero de ahí a que ese deseo conciba, hay un largo tramo. Pero en ocasiones usted y yo, en lugar de simplemente, como hizo José, querer huir de la tentación, queremos quedarnos en la tentación y darle vuelta y pensar en eso y meditar en eso y tratar en algún punto de hacerlo. Y es justamente en ese punto cuando la concupiscencia es concebida. Mire, Dios nos anima a usted y a mí. Dice, cuando Jesucristo estaba con sus discípulos, les dijo, velad y orad para que no caigas en tentación. Dice de que la concupiscencia es atraída, es atraída y seducida, y entonces la concupiscencia, mire, después que ha concebido, dice, da a luz el pecado. Tentación, comienzo de la tentación, pero cuando usted y yo, en lugar de hacer esto, y dar la espalda y huir, nos quedamos aquí meditando, pensando, analizando, ¿sabe qué va a pasar? Esa tentación va a concebir. Y así como cuando un bebé que está apenas gestándose, ya tiene vida dentro del útero, de la misma forma pasa cuando usted y yo, en lugar de huir de la tentación, nos quedamos pensando. Aunque no estamos en el pecado, ¿sabe? Esto se está empezando a gestar. Ya hay vida aquí. Así como un bebé, antes de que tenga todo su cuerpo completo, una vez que ya empieza a gestarse en el útero, hay vida. Amén. Pasa lo mismo con la tentación cuando usted y yo nos quedamos aquí. Empieza a gestarse, empieza a desarrollarse. Por eso usted y yo debemos identificar cuál es nuestro camino. Porque al identificar cuál es nuestro camino, es decir, cuáles son nuestros deseos naturales pecaminosos, podemos apartarnos y no estar aquí concibiendo. Porque dice el versículo, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, dice, da a luz el pecado. No fue algo instantáneo, no fue algo que sucedió y ya está. Fue algo que se estuvo gestando.
algo que estuvo gestándose. Pero usted y yo como creyentes debemos rogar a Dios de que nos ayude a identificar nuestro camino para poder apartarnos de lo que nos aparta del Señor. Dice el versículo: entonces la concupiscencia, después que ha sido concebido, da a luz el pecado. Y mire esto: y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, antes de exhalar la última bocanada de aire, lo que él dijo fue: consumado es. O sea, la obra está hecha. Cuando usted y yo nos quedamos en la tentación y empezamos a concebir esto, ese versículo da a luz el pecado. Y el pecado da a luz la muerte. Y no está... La palabra muerte en sí quiere decir separación. Cuando alguien muere, es separado de sus seres queridos, ¿verdad? Cuando usted y yo pecamos, podemos agradecérselo al Señor de que la salvación no se pierde. Pero cuando usted y yo pecamos, le pregunto, cuando usted ha pecado, ¿su comunión con Dios sigue siendo la misma? Respóndase usted mismo, no tiene que decírmelo. Cuando usted ha pecado, ¿tiene la misma facilidad de ir delante de Dios a orar y hablar con Él? Cuesta un poco más. A mí me cuesta un poco más. Siente vergüenza. Exactamente. Porque cuando el pecado ya ha sido concebido, dice de que el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Cuando usted y yo pecamos, de alguna forma, y hago énfasis en esto, no es de que la salvación se pierda, pero su comunión con Dios de alguna forma es quebrada por el pecado. Su utilidad para el servicio del Señor, para poder glorificarle a Él con su vida, cuando usted peca, esa comunión, esa utilidad para el servicio es quebrada por el pecado. Pero eso sí, podemos agradecer a Dios de que Él es un Dios misericordioso y lleno de bondad, y nos perdona y nos restaura. Pero no por el hecho de que nos restaure y nos perdone, es de que tenemos toda la libertad para estar pecando. Porque dice Romanos capítulo 6, versículo 1, los creyentes de Roma le preguntan a Pablo, la cuestión es esta: si mi pecado hace que la gracia de Dios sobreabunde, entonces puedo pecar libremente. Pablo dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nuestro deseo como creyentes debe ser, mire, ni siquiera estar en el momento de concebir la tentación. Nuestro deseo como creyentes debe ser estar apartados de la tentación. Pero para poder estar apartados de la tentación, usted y yo necesitamos identificar cuál es nuestro camino. Y le pregunto en esta mañana para que usted y yo meditemos en esto. Y no tiene que decírmelo, son cosas que usted solamente habla con Dios y usted. Pero piense, ¿cuáles son aquellas cosas que se le dificultan o que usted sabe que le pueden hacer pecar? Porque usted como creyente tiene que identificar cuáles son esas cosas. Dios las sabe. Pero yo como persona no puedo cambiar algo que no sé que está mal. Algo curioso. Mire, yo estoy conociendo, tengo una amiga muy querida con la cual estoy hablando hace un tiempo atrás. Y algo lindo de entablar una amistad con un deseo futuro, ¿sí?, es el hecho de que hay buena comunicación o se procura tener buena comunicación. Y recuerdo hace días atrás hablar con ella y decirle, no me acuerdo qué había pasado, pero algo había pasado. Y yo le dije, mira, si tú no me dejas saber en qué estoy actuando mal, que para mí puede que esté bien, o sea, que si yo estoy haciendo algo que te está molestando, te está afectando,
Y si tú no me dices, no sé cómo puedo cambiarlo. Porque para mí está normal, o sea, para ti puede que te esté afectando, pero para mí, o sea, no hay nada malo. Y la primera parte para poder resolver lo que estaba pasando era identificar. Pasa lo mismo entre usted y su pecado y Dios. Si usted simplemente no identifica qué es lo que le está apartando de Dios, ¿cómo usted juntamente con Dios pueden ponerse manos a la obra para resolverlo? Así es. Porque dice el versículo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte, o la muerte. Miren, y enfatizo y aclaro en esto. Gloria a Dios de que la salvación no se pierde, de verdad. Así es. Gloria a Dios. De que el pago que Cristo hizo fue una vez y fue suficiente. Gloria a Dios por eso. Pero qué miserable es para un creyente vivir una vida sin comunión con su Dios. Qué miserable es para un creyente vivir una vida de no utilidad para el servicio de Dios porque quiere revolcarse en su pecado. Debemos identificar cuál es nuestro camino. Mire, cosas a tener en cuenta. No todos queremos las mismas cosas o estamos tentados por las mismas cosas. Lo que usted quiere, posiblemente yo no lo quiero. Por lo que usted es tentado, posiblemente yo no soy tentado. Su camino no es mi camino. Debemos identificar cuáles son nuestros caminos. Mire, para batallar eficazmente contra la tentación pecaminosa de su corazón, debe identificar su propio camino. ¿Cuáles son sus luchas personales? Pregúntese. ¿Cuáles son sus luchas personales? Porque si usted es un creyente que desea crecer a la imagen de Cristo, van a haber cosas de usted mismo con las cuales usted va a tener que luchar para refrenar su carne. Y debe rogarle al Señor de que le ayude, porque usted por usted mismo, si lo trata de hacer por usted mismo, va a perder. Porque recordemos de que es algo interno, que es necesario de que alguien externo sea quien haga el cambio interno. Y solamente quien puede cambiarnos es Dios. Y a quien Él ha decidido usar en esta época para cambiarnos es su Espíritu Santo. Debemos rogarle al Señor de que sea su Espíritu Santo quien nos controle, quien nos dirija. Que sea Él quien nos ayude a identificar y a cambiar y a poner el plan en acción para poder cambiar aquello que simplemente me está apartando del Señor. Simplemente es un ejemplo, no es que usted lo sea. Coja un cerdo, báñelo, límpielo, pero después de que termine de hacer, póngalo cerca al lodo. ¿Sabe qué va a hacer él? Va a regresar a su cochinero. Porque para él es normal. En muchas ocasiones, usted y yo como creyentes, Dios nos lava y nos limpia y nos quiere quitar ese pecado que simplemente nos tiene atraídos y seducidos, nos tiene agarrados. Pero para usted y para mí, queremos convertirlo en algo tan normal que en lugar de apartarnos de eso, queremos volver a nuestro cochinero. Debemos identificar cuál es nuestro camino. Porque Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No obedecemos a Dios meramente por lo que Él pueda darnos. No obedecemos a Dios meramente porque le tememos. Queremos obedecer a Dios porque principalmente le amamos. Y el amor busca lo mejor para la persona que amamos.
la influencia que nos rodea. Mire, muchas de las cosas que hoy deseamos fueron cosas enseñadas. Un bebé nace con el deseo natural de comer, pero un bebé no nace con el deseo natural de querer tener ropa de marca, de tener el último teléfono. Eso fue algo que se fue aprendido por este mundo. Y es decir, la cultura, la familia, los amigos y todo a nuestro alrededor nos influye. Dice a Pablo en 1 Corintios, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo recuerdo tiempo atrás, alguien muy cercano a mí decía, si yo hablo con esa persona, no me va a afectar. Si yo mantengo en este lugar, no me va a afectar. Pero pregúntese. Y es curioso, la gran parte de su vocabulario usted lo ha aprendido de alguien más. Y puede que, porque me pasa, usted anda con alguien que constantemente dice una palabra. Usted sin darse cuenta, empieza a usar la misma palabra que esa persona usaba. Está chévere. ¿Sí ve? Porque, mire, de alguna forma, con la gente que usted se rodea, influye en su vida. Asegúrese de que la gente que está rodeando su vida es gente que principalmente ama y quiere agradar al Señor. Porque es bueno tener influencia para lo bueno. Sí. Mire, los deseos que aprendemos pueden ser desaprendidos. Puede que usted aprendió de alguien a hacer lo incorrecto. Pero tranquilo, eso que usted aprendió, ¿sabe algo? Puede ser desaprendido. Creo que ya le dije una vez, pero cuando estaba en Puerto Rico, fue una de las cosas que se me quedó muy guardada. En clase de música, el maestro estaba hablando de cómo, él decía, hay música mala, hay música buena, hay música excelente. Hay música que definitivamente que es la del mundo, que usted la escucha y dice, válgame, esto sí es esto no tiene nada que ver con el Señor. Aún hay canciones cristianas que uno dice, pero hay música buena. Pero usted no solamente quiere conformarse con lo bueno, usted quiere buscar lo excelente. Y no recuerdo con qué iba con esto, se me fue la idea. Pero Escuchar música buena. escuchar música buena. Ok, recordé. Gracias. La cosa es de que todo esto, lo que él nos decía en esta clase era de que si usted quita esta Biblia de la mesa, antes aquí, la Biblia ocupaba un espacio. Si usted la quita, ese espacio queda libre. Así que él decía, hay cosas en su vida, hablando de la música, que él decía, hay música que usted escucha y que usted dice, esto definitivamente no es bueno. Le decía, usted puede quitarla, pero hay un espacio. Él decía, si quitó algo, procure poner algo ahí. Y si yo quito algo que está mal, procuro poner algo que está bueno, que está mejor. Lo que usted y yo aprendemos, o hemos aprendido, que entendemos que delante de los ojos de Dios está mal, ¿sabe? Puede ser desaprendido. Usted puede, con la ayuda del Señor, quitarlo, desaprenderlo y rogarle a Dios que ponga cosas buenas ahí para reemplazarlo. Y aquí viene el principio. ¿Por qué? Si usted quita algo y no pone nada ahí, tenga por seguro que algo más va a llenar el espacio.
¿Recuerda usted, no sé si ha leído la historia de el endemoniado que dice de que, no recuerdo exactamente dónde es, pero sé que son los evangelios, dice de que el espíritu inmundo fue sacado de él y que él quedó limpio, pero que después vinieron muchos más a morar con él? Y termino con esto. Mire, pregúntese dentro de usted mismo, ¿cuál es la diferencia entre sus deseos naturales? ¿Sí? Ponemos el ejemplo del bebé que comió o que tiene hambre, y que un niño no nace con el deseo de querer tener las mejores marcas. Pregúntese, ¿cuáles son sus deseos naturales y cuáles son los deseos que usted simplemente ha aprendido? Y que Dios nos ayude a identificar nuestro camino para querer cambiarlo y ser más a la imagen de Cristo. Padre, estamos delante de ti, Señor, esta mañana. Queremos agradecerte, Padre, por lo bueno que tú has sido con nosotros. Rogarte, Padre, por tu dirección y pedirte, Señor, de que nos ayudes, dejando todo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.